Saludar nada más y nada menos que a la directora del Centro de Iniciación Artística número 5 del CIART de nuestra ciudad, que está cumpliendo, digo está porque no hay una fecha determinada, sí hay un par de semanas, un par de meses ahí que van dándole forma a los 40 años del CIART. Iris Otaño, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias por la bienvenida, Adrián. Gracias por venirte hasta la radio. Iris es profesora de artes visuales, estudió arte en cerámica en Avellaneda, ¿no? Sí, estudié en Avellaneda en su momento y en Bellas Artes en La Plata, la carrera de escultura, así que bueno, formada en artes visuales en general y en particular en cerámica. Bien, y me decías recién, mientras nos íbamos preparando para la charla, varias cuestiones que yo desconocía. Una de ellas es que no solamente estás en el CIART desde hace 17 años, sino que fuiste alumna también, por parte de la comunidad histórica del CIART. Somos varias docentes que también cuando éramos peques fuimos alumnas, ¿no? Yani Prieto, Andrea Galgano, Numilén Correa, y no me quiero olvidar nadie, pero bueno, y hoy nos toca volver. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Yani, yo sé fehacientemente que se fue a estudiar para volver y ser docente del CIART. Por ejemplo, ¿no? Andrea también. Bueno, es un caso parecido al tuyo. Vos vivías en San Martín siendo pequeña, sí, y después te fuiste a estudiar. Sí, de hecho fui alumna de Sara, que dábamos clases de cerámica en lo que es hoy la cocina de la escuela. También después fui alumna de Luis Vicuña, que también, ahí en el espacio se fue como mezclando, yo no recuerdo bien, por momentos eran talleres municipales, por momentos era el CIART que iba tomando forma, pero bueno, para los que éramos chiquitas en esa época, era ir a ese lugar donde se hacía actividad artística, claro. Que al ladito también estuvo durante mucho tiempo la Escuela de Música, en lo que hoy es el CFP, lo que ocupa el CFP como compartiendo ese predio, lo que es la casita. Ahí, por ejemplo, yo he tomado clases también de guitarra con el Indio Prieto, es como que el primo de Yani. Sí. Todo era como en esa época así, como un lugar muy amable, que te recibía con los brazos abiertos. Así que bueno, muchos hemos pasado por ahí. Inclusive compartieron espacio en su momento con la escuela, con la 274. En realidad no, la 274, ahora con esto de los 40 años nos pusimos a bucear como más profundamente, porque por un lado están los relatos orales y por otro lado está la documentación. Entonces nos fuimos un poco a un poco y un poco, ¿no? Y bueno, la Escuela 274 solicitó espacio para funcionar, si mal no recuerdo, en el 75, en el 76, y funcionó ahí hasta el año 1983, y en el 84 se terminó la sede nueva, que ya no es nueva, que es la esquina de donde hoy está la 274, ¿no? Que es la de ladrillo a la vista, toda la escuela. Brown, creo que es. Es Obeid y Drury. Entonces, bueno, ahí funcionaba la 274, en lo que era que mucha gente todavía hoy, cuando se acerca, los más entrados en años, la Buen Gusto, pues sí, la hostería Buen Gusto también. Entonces fue una hostería que perteneció a una familia, los Facher, que también han estado en la escuela, hemos tenido bisnietos, bisobrinos, nietos de esa familia. Bueno, funcionó esa hostería, y después se donó al municipio el inmueble, donde hay una ordenanza que decía que con fines culturales y o educativos, solo con ese fin, digamos. Y entonces ahí entró la Escuela 274, unos añitos, unos cuantos años, casi 10 años, y cuando la Escuela 274 se mudó a su edificio, lo pidió el CIART, que empezó funcionando en el año 1982 en la Escuela 5 a contraturno, en el comedor, de 6 a 8 de la tarde, con algunos talleres poquititos. Ahí arrancó el CIART, hace 40 años, era 5. Claro, en 1982 había empezado un año antes el CIART de Cutralcó, que es el más antiguo de la provincia,
estuvo también el de Junín de los Andes y el de San Martín. Son los 3 más viejitos, digamos, entrados en años. El de San Martín, que lleva el número 5, le vamos contando también Claro, hoy son 8 en la provincia. Ajá. Durante mucho tiempo fueron 5, hasta hace no muchos años, 2-3 años, que se armaron los últimos. O sea que hay una tanda de SIAR muy antiguos, el de Cutralcó, el de Chosmalal, Andacollo, Junín, San Martín. Hubo una en Zapala que después se transformó en otro tipo de escuela, y ahora en estos últimos años surgieron en Centenario, en Aluminé, y están en vías de formación. El de Rincón de los Sauces ya se formó, está empezando a funcionar, y ahí están haciendo fuerza para uno en Villa Langostura. Bien. Bueno, bienvenidos. Sí, todos, sí, ¿no? totalmente, porque son realmente quienes trabajamos ahí, y la gente que participa creo que puede, no sé, como pensar, creo que en el mismo sentido, son piezas fundamentales de una comunidad. O sea, que la gente no necesite hacer una carrera profesional del arte para vincularse con el arte, que el arte tiene que estar en la mesa de la casa, en la cocina, en un baño, en una estación de servicio, en la escuela, en una parada de colectivos, en todos lados. Tenemos que convivir con esa manera de vincularnos con los demás y con el mundo. Por supuesto que antes de cerrar la charla nos vas a contar qué es lo que están haciendo hoy, y además cómo vienen las actividades para el festejo, para la celebración. Mencionaste recién a Sara. Sara es Sara Lauría. Fuiste alumna, me dijiste. Sí, tuve oportunidad. Porque chiquita, el CIAR lleva el nombre de Sara. Claro, lleva el nombre de Sara. Sara, que también fue una docente de artes visuales y también ceramista en particular, que bueno, siempre la recordamos con mucho cariño porque... bueno, en mi caso tengo la imagen de ella trabajando, pero después también acercándonos a los relatos, los escritos y los que estaban como ya adultos en esa época, un poco la historia de Sara es como que se las rejugó, porque ella era supervisora en Neuquén, o sea, estaba en el tope de su carrera docente, y se vino a San Martín y renunció a esos cargos de tope de carrera y volvió a tomar horas, empezó de cero otra vez, y para abrir un espacio artístico acá en San Martín. Entonces, en ese momento, junto a Cristina Bugard, que se la conoce por ahí más en el pueblo como Tina Chatruc, que falleció el año pasado, bueno, con ella arrancaron el impulso de armar el Centro de Iniciación Artística. Y ya te digo, Sara trajo todo su equipo, trajo su horno que todavía está en la escuela, sus herramientas. Todavía yo doy clases y las profes damos clases de cerámica con el palo de amasar que ella usaba. Todavía hay mesas que ella montó, estanterías. Realmente fue como jugársela por este espacio artístico y por el taller de cerámica en particular. Así que siempre un reconocimiento hacia ella. Qué bueno. Y hay una... recién también repasábamos, yo por lo menos repasaba en mi memoria, las primeras charlas que teníamos, las primeras entrevistas, trabajando en ese momento ya en Nacional, y hablábamos del año 2014, las demandas, había 2013, 2014, que se materializaron creo que en 2015, y es esta idea de darle una institucionalidad diferente al CIART. Vos planteabas, bueno, en aquel momento no eras directora, eras coordinadora, en un ámbito diferente. ¿Qué fue lo que pasó en esos años y por qué fueron claves en la historia reciente del CIART? Y porque nosotros pertenecemos al Consejo de Educación, somos parte de la oferta educativa de la provincia estatal. Entonces tenemos un montón de normativas y estructura que nos ampara, pero dentro del sistema también somos un poquito ahí como laterales, como que somos a veces como, bueno, a ver cómo decirlo amorosamente. Periféricos. Claro. Y bueno, entonces cuestan, ¿viste? Porque somos educación no formal, no obligatoria, pero no por eso menos importante, un poco por lo que yo te decía antes, ¿no? Es donde se trabajan esas partes de las personas que tienen que ver bien con la sensibilidad, que en la escuela también se trabaja y mucho. Pero bueno, es un espacio que la gente elige, así como hay chicas y chicos que eligen y hay gente grande que elige ir a un CEF, a hacer deporte, también está la beta artística. Y bueno, durante muchos años la categoría que se tenía era escuelas con coordinación, que en realidad eran horas cátedras de docentes afectadas a coordinar. Y eso
que por ahí desde afuera no dice mucho, generaba como una presencia dentro del sistema educativo para gestionar, para reclamar, para poder darle entidad, que era más difícil, o sea, era mucho más dificultoso lograr cosas. Y de hecho todavía tenemos de arrastre gestiones que vienen desde aquella época, no sé. Y no, por ahí hoy la charla no va por ese lado, pero por ejemplo todavía hoy es difícil, no tenemos reconocido a nivel provincial el refrigerio para los chicos y las chicas que vienen. Entonces, con cosas que seguimos peleando desde aquel entonces, digamos. Que los chicos que estuvieron toda una jornada escolar y vienen a las 6 de la tarde en taller se puedan tomar una merienda. Hoy no está eso contemplado. No está eso, no. Desde el distrito, la verdad que hemos tenido ahí diálogos con el distrito y el distrito nos genera una partida, pero no está oficialmente dentro del Consejo de Educación. Y así otras tantas cosas. Bueno, el edificio, si no es más lejos, vos el edificio, recién, el valor histórico que tiene esa casita, digamos, esa esquina, eso es innegable, pero ojalá dentro de un tiempo discutamos qué hacemos con la casita ahora que sí tiene edificio propio, pero estamos lejos todavía. Bueno, de eso, entonces, ¿no? Bueno, esos reclamos que hay muchos que pudimos lograr a partir de aquel cambio de categoría en 2015, donde pasamos a ser una escuela con dirección, como la 274, la 134, el CEPEN 13, o sea, escuela con un equipo directivo a cargo. Eso nos permitió empezar a gestionar un montón de cosas que llevan tiempo, que esta semana pasada estamos ahora festejando titularizaciones por primera vez después de 40 años, nunca habíamos tenido docentes titulares. Entonces lleva mucho tiempo y mucho sostenimiento, pero sí es cierto que a partir de haber adquirido esa categoría, la escuela empezó a tener más presencia dentro del consejo. Y eso nos habilitó un poco más los reclamos. No es sencillo porque el sistema en muchos aspectos es muy estricto y nosotros desde una escuela de arte a veces vamos como a contracorriente de eso, como buscamos ablandar un montón de cosas y estamos dentro de un esquema que es que tiene una estructura muy armada y rígida. Y a veces rígida, pero bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, siempre desde una mirada positiva, ¿no? La escuela... este año tuvo un año difícil, venimos arrastrando la pandemia, el 21 que fue esa transición, fuimos de los últimos que se nos devolvió la presencialidad, la pedimos, pero bueno, el Consejo de Educación entendía que quizás no éramos tan imprescindibles en ese momento. Y este año, cuando estaba todo dado, el año pasado... Hago un recorte en esto. Grave error en la interpretación, porque si hay algo que salvó a muchas y a muchos de aquel encierro fue el arte. Fue el arte, ¿no? Tal cual. Sí. Y nosotros decíamos, bueno, cuando se vuelva a las escuelas queremos ser de los primeros porque queremos recibir. Y bueno, no fue entendido de esa manera y volvimos recién el año pasado a mitad de año a la presencialidad. Cuando volvimos nos cortaron el gas. Entonces estuvimos un año más sin presencialidad prácticamente, haciendo malabares y volvimos recién a retomar las clases a pleno a mitad de este año. O sea que empezamos las clases nosotros hace 2 meses y medio, en julio, fines de junio. Así que bueno, vienen siendo años difíciles, igual no bajamos los brazos, la gente también sabemos que reconoce el esfuerzo. Este año tuvimos otra vez una inscripción muy, muy abultada, 1000 personas se anotaron, desde chiquitos, chiquitas de 5 años de edad en adelante. Ofrecemos más de 100 talleres en distintas disciplinas, hay de todo, hay música, hay danza, teatro, cine, fotografía, cerámica, esmalte sobre metal, coro, percusión, cine, hay de todo para hacer. Y bueno, la idea es siempre tratar de llegar a más gente, entonces también ofrecemos talleres afuera. Los barrios, claro. Tu gestión, digamos, de los últimos años. Sí, antes también un poquito, pero bueno, a la medida que fue habiendo horas y que fuimos pudiendo abrir, se fue transformando realmente en una política institucional llevar propuestas afuera. A veces no es tanto como quisiéramos, porque bueno, cada vez que salimos a dar clases afuera hay que llevar un pequeño pedacito de la estructura, con auxiliares de servicio, con preceptorías y todo eso lleva mucha gestión, pero bueno, vamos pudiendo salir. Y bueno, y la gente que por ahí está más alejada, los chicos, las chicas de los barrios, lo agradecen. Creo que está buenísimo poder llegar a eso. Así que bueno, así nos encuentran los 40 años. Habíamos como planificado un evento así hermoso.
tuvimos que ir adaptando a las circunstancias, como nos suele pasar. Creo que todos entendemos de qué se trata en estos tiempos, adaptarse a lo que viene, a lo que hay. Así que bueno. Siempre una de máxima, una de mínima y en el medio negociando. Así que bueno. El encuentro de la celebración va a ser el 5 de noviembre. Entonces, iba a ser el sábado 29, este sábado, pero ya todos sabemos que va a llover muchísimo, que va a estar horrible, así que lo pasamos para el sábado 5 a la tarde, a las 2 de la tarde, en la escuela. Una fiesta sensible en el sentido de encontrarnos con todo esto un poquito que te contaba, la historia, ¿no? Entonces nos permitió meternos en las imágenes, meternos en las fotos, los registros, las actas, los relatos orales, los testimonios, los objetos, y con todo eso hemos ido como reconstruyendo a nuestra manera una forma que, bueno, va a quedar a la vista el sábado y que vamos a compartir con las familias. Va a haber música, va a haber buffet, la vamos a pasar bien como siempre. Tenemos esta costumbre de hacer jornadas abiertas, que por ahí ahora hacía 2 años que no se hacían. Así que es volver un poco a esa lógica, sobre todo a reencontrarnos. Bien. Que creo que es una de las cosas que es la falta que nos hace a todos, ¿no? Dejo para el cierre de la charla, Iris, algo. Vos mencionaste, por lo menos según escuché yo, en tus respuestas 2 veces la palabra sensibilidad, hablaste de la sensibilidad. ¿Cómo es ese entrelazamiento de la sensibilidad y el arte? Y mira, yo creo que ahí el arte se mete en ese lugar donde permite poner afuera, exponer, mostrar aquello que no podemos decir con palabras. O sea, también hay un arte de la palabra, ¿sí? ¿No? Pero además hay un montón de otras formas de decir, de hacer, de sentir que no corren por el canal de las palabras. Y entonces hay distintas formas de transmitir o de compartir o de vincularse. Y yo ahí siempre vuelvo a una experiencia que tuvimos alucinante, que fue la visita de una compañía francesa en el 2017-2018, donde estábamos muy preocupadísimos en el CIER cómo nos íbamos a entender. Y salimos a buscar traductores por todo el pueblo, y se sumó gente, armamos grillas, que en ningún momento de la semana faltaran traductores, porque la comunicación, qué sé yo. Al segundo día los traductores ya habían revoleado, digamos, la chancleta, que ya no eran más traductores, se habían zambullido a hacer las propuestas artísticas como un tallerista más, y no hacía falta la precisión en ese lenguaje de que yo te digo casa y vos me entiendas casa, porque corrían otros canales, y fue una semana como de una armonía intensa y de una comunicación que corrió por otros canales. Corrió por la música, corrió por la palabra, pero la palabra poética, la palabra cargada de otro sentido quizás. Corrió por la cerámica, por el baile, por la percusión, por las máscaras, por el teatro, por el cine. Entonces ahí para mí se me confirmó un poco este concepto que para mí no puede ir separado de esto que te decía antes, en la vida cotidiana. O sea, en la señora que va a hacer las compras, en el que está esperando la parada del colectivo, los chicos que van a la escuela. Y ahí es donde me parece que los CIER cobran como una dimensión que a veces nos cuesta terminar de entender, que es 900 personas que se anotan porque fueron a la escuela, fueron a trabajar. Uno es carnicero, el otro trabaja en un taller, el otro atiende un supermercado, el otro es banquero, no sé, cualquier. Y que después en un momento del día se sienta y pinta, se sienta y dibuja y descubre y se vincula de otra manera con sí mismo, para empezar, con los que tiene alrededor y con el mundo. O sea, cuando vos mirás para afuera y decís, bueno, este cielo es celeste. Sí, bueno, no, es celeste, pero ¿cuántos celestes hay en ese cielo? ¿Cuántos matices? Entrás a poner calibre fino en la manera de comunicarte con el mundo. Y ahí es la sensibilidad, el calibre fino, ¿no? Y para mí eso tiene que estar disponible para toda la gente, no puede ser de unos pocos. Esa me parece que es el fundamento de estas escuelas.
Iris, un placer que hayas venido a Naciones del Lago a la tarde. Para mí también. Gracias. No, gracias a vos. Iris Otaño, directora del CIART. Saludos y felicitaciones. Digo saludos a la comunidad del CIART. Bueno, todas, muchas gracias. Profes, los talleristas, personal auxiliar, a las chicas, chicos, adultos que están siendo parte también de esta comunidad. El CIART que cumple 40 años y que lo va a celebrar, entonces, por supuesto que la semana que viene vamos a estar también hincándole el diente a esta celebración y vamos a recordar las actividades. Esto va a ser el 5 de noviembre.